En el corazón de Oaxaca, en un pueblo que parecía detenido en el tiempo, las campanas de la iglesia repicaban con solemnidad, anunciando la misa de domingo. El aire olía a copal. Las mujeres con rebozos se sentaban en los bancos de madera, y los hombres, con sombreros gastados por el sol, inclinaban la cabeza en señal de respeto. Todo era silencio y devoción, hasta que una risa seca y reverente quebró la atmósfera sagrada. La mirada de los feligreses se giró de inmediato hacia un hombre que, de pie junto al altar, mostraba un gesto altivo. Se llamaba Ernesto. Un predicador errante, conocido en algunos caminos polvorientos de México por sus discursos encendidos, pero más por su arrogancia y sus burlas hacia lo que consideraba supersticiones del pueblo. Aquella mañana, sin invitación, se había presentado en la iglesia y ahora, con el pecho inflado, se permitía sonreír en el lugar donde otros doblaban las rodillas. ¿De veras creen que estas figuras de madera los escuchan?, preguntó con tono de burla, señalando el crucifijo del altar. El murmullo indignado recorrió las bancas como un viento helado. El sacerdote, un hombre mayor llamado Padre Julián, detuvo la liturgia y lo miró con seriedad. «Este es un lugar santo, hijo. No es lugar para tus risas». Ernesto alzó las cejas, como quien se siente superior a todos. «¿Santo, dice?», rió. «Solo veo madera, oro viejo y gente que se engaña para no enfrentar su propia miseria». El eco de sus palabras cayó como piedra en el pecho de los presentes. Mariana, una joven de ojos oscuros y fe profunda, apretó entre sus manos un rosario, sintiendo una mezcla de enojo y tristeza. Don Mateo, el sacristán, murmuró con furia contenida: «Dios tenga piedad de este hombre insolente. Antes de seguir, si esta historia te está atrapando, suscríbete al canal para no perderte el resto de este relato donde la fe y la vida se entrelazan de manera inesperada». El silencio dentro de la iglesia era tan denso que se podía escuchar el crujido de la madera bajo los pies de Ernesto. El padre Julián respiró profundo, intentando contener la ira. «Si no respetas este altar, al menos respeta al pueblo que lo honra». «Yo respeto la verdad», replicó Ernesto con voz firme, «y la verdad es que muchos viven arrodillados ante símbolos vacíos. Yo no vine aquí a adorar ídolos, sino a abrir los ojos de los ciegos». Las palabras sonaron como una bofetada. Algunas mujeres se persignaron apresuradas, otras se levantaron indignadas. Los hombres cerraron los puños, pero nadie se atrevía a ponerle la mano encima dentro del templo. Mariana, sin poder contenerse, levantó la voz. «No eres nadie para juzgar nuestra fe. Si vienes a burlarte, vete de este lugar». Ernesto la miró con desdén, como quien observa a una niña ingenua. «Tu fe es una cadena, jovencita, y yo soy libre porque no me arrodillo ante nada». El murmullo de descontento creció, y don Mateo avanzó decidido hacia él, aunque el sacerdote levantó la mano para detenerlo. La tensión podía sentirse en cada respiración. Afuera, el viento soplaba fuerte, como si la naturaleza misma se uniera al malestar del pueblo. Ernesto, en lugar de callar, sonrió satisfecho, como quien disfruta del escándalo que provoca. Se volvió hacia el altar, inclinó la cabeza exageradamente y dijo en tono sarcástico: «Si este Jesús que veneran tiene algo que decirme, que lo diga ahora». Un suspiro colectivo llenó el recinto. Algunos hombres jalaban a sus hijos pequeños para sacarlos de la iglesia, temerosos de un castigo divino. El padre Julián, con voz grave, respondió: «Cuidado con lo que pides, hijo. A veces las respuestas llegan cuando menos lo esperas». Ernesto se echó a reír de nuevo, como si esas palabras fueran solo amenazas vacías. Dio media vuelta y salió de la iglesia con paso arrogante, dejando tras de sí un eco de indignación, temor y un presentimiento oscuro que nadie supo explicar en ese instante. Lo que nadie imaginaba era que esa misma noche, mientras el pueblo dormía bajo las estrellas, algo ocurriría que cambiaría para siempre la vida del hombre que se atrevió a reírse del altar. El pueblo amaneció al día siguiente con un aire distinto, como si la ofensa de Ernesto hubiera dejado una sombra en cada esquina.
El sol iluminaba las casas de adobe pintadas en tonos vivos: azul, amarillo, terracota. El aroma del pan recién horneado se mezclaba con el humo de los comales donde las mujeres preparaban tortillas, mientras en la plaza principal los niños corrían tras una pelota hecha de trapos. A pesar de la belleza del lugar, la tensión seguía latente. Las personas se cruzaban en el mercado y hablaban en voz baja sobre el forastero que había osado burlarse del altar. Algunos lo condenaban con dureza, otros lo miraban con lástima, y unos pocos se preguntaban si tal vez no había una parte de verdad en su insolencia. Don Mateo, el sacristán, caminaba con paso lento hacia la iglesia, su bastón golpeando el suelo de piedra. A sus 80 años, conocía cada rincón del pueblo y cada historia de fe que se había vivido en aquel templo. Su rostro curtido por el sol mostraba severidad, pero también una profunda preocupación. Mientras ajustaba las flores del altar, murmuró entre dientes: «No se juega con lo sagrado. El que se burla del altar no sabe lo que despierta». En la plaza, Mariana vendía tamales envueltos en hoja de plátano junto a su madre. Era una joven de mirada firme, pero tras la valentía con la que había enfrentado a Ernesto el día anterior, aún sentía un temblor en el corazón. No podía entender cómo un hombre se atrevía a escupir sobre lo que para ellos era esperanza, consuelo y vida. «Hija, no le des más vueltas», le dijo su madre suavemente. «La fe del pueblo es más fuerte que las palabras de un soberbio». «Lo sé, mamá», respondió Mariana, aunque en el fondo la inquietud no desaparecía. Pero algo en sus ojos no era solo burla. Parecía que había dolor escondido. Padre Julián, por su parte, recorría las calles hablando con los vecinos. Su voz pausada transmitía calma, aunque también advertía: «Hermanos, no dejemos que la soberbia de un hombre robe nuestra paz. Oremos para que encuentre el camino. Dios sabe cómo tocar los corazones más duros». Mientras tanto, Ernesto observaba todo desde la ventana de la posada donde se hospedaba. El bullicio del mercado, las risas de los niños, los rezos de las ancianas frente a la iglesia, todo le resultaba tan ajeno como incómodo. Se preguntaba cómo era posible que gente tan pobre encontrara alegría en esos rituales que él consideraba inútiles. «Engañados todos», murmuró para sí mismo apretando los puños. «No ven la verdad, y yo no estoy aquí para consolar ilusiones». El dueño de la posada, un hombre corpulento llamado Rogelio, se acercó con desconfianza. «Mire, señor, yo no me meto en cosas de religión, pero le aconsejo que no busque pleito con la gente de aquí. El pueblo es tranquilo, pero cuando se trata de la fe, se defienden como familia». Ernesto sonrió con desdén. «No me asustan las supersticiones, amigo. Yo digo lo que pienso, y si no les gusta, peor para ellos». Rogelio lo miró con seriedad y negó con la cabeza. «Hay cosas que no se provocan. Usted no entiende porque no es de aquí. Pero el respeto sostiene a este pueblo. Sin respeto, hasta el cielo se voltea en contra». Las palabras quedaron flotando en el aire, y aunque Ernesto fingió indiferencia, un leve escalofrío le recorrió la espalda. Se levantó, dispuesto a caminar por el pueblo, convencido de que nada podría perturbarlo. Sin embargo, cada mirada que encontraba en las calles llevaba una mezcla de reproche y temor, como si ya lo hubieran marcado por algo más grande que sus burlas. El murmullo de las campanas llamó nuevamente a misa, y la gente acudió con devoción, llevando velas y flores. Ernesto los observó, incapaz de comprender cómo esa multitud encontraba fuerza en lo que él consideraba solo símbolos. Lo que ignoraba era que, poco a poco, esa fe colectiva comenzaría a ponerlo frente a un espejo en el que jamás había querido mirarse. La tensión que Ernesto había dejado en el aire no tardó en materializarse en una confrontación directa. Aquella tarde, mientras el sol teñía de naranja las montañas que rodeaban el valle, el predicador caminaba por la plaza con paso seguro. Los niños lo observaban con curiosidad, las mujeres lo señalaban con discreción y los hombres lo miraban con recelo. La ofensa cometida dentro de la iglesia todavía ardía como una herida fresca. Don Mateo, apoyado en su bastón, se le plantó en medio del camino.
Sus ojos cansados brillaban de indignación. «Forastero, ¿no entiendes lo que hiciste ayer? Te burlaste del altar, te burlaste de Cristo y de todos los que creemos». Ernesto levantó la barbilla con arrogancia, sin mostrar un rastro de remordimiento. «Lo único que hice fue decir la verdad. La gente se arrodilla ante madera y metal. Yo no me inclino ante figuras». El sacristán golpeó el suelo con el bastón, como si quisiera sellar sus palabras. «No se trata de madera ni de metal, se trata de fe. Eso no lo entiendes porque nunca la has tenido». Las voces fueron atrayendo a curiosos. En pocos minutos, una pequeña multitud se reunió alrededor. Entre ellos estaba Mariana, que había salido del mercado, y al ver la escena sintió un nudo en el estómago. «Ya basta, don Mateo», dijo ella con un tono firme. «Él no entiende y no vale la pena desgastarse con sus burlas». Ernesto la miró y esbozó una sonrisa irónica. «¿Otra vez tú? Siempre tan defensora de lo que no puedes probar. ¿Qué ganarías si dejaras de rezar? ¿No te darías cuenta de que nada cambiaría?» Mariana respiró hondo. Sus mejillas ardían, pero no bajó la mirada. «Rezar me da fuerza, y esa fuerza no me la da ningún hombre como tú. Si no entiendes, no significa que sea falso». El murmullo de los presentes se hizo más fuerte. Algunos asentían en apoyo a Mariana, otros chasqueaban la lengua en desaprobación hacia Ernesto. En ese momento apareció el padre Julián, con su sotana negra y su andar pausado pero firme. La multitud abrió paso. «Ernesto», dijo el sacerdote con voz grave, «te advertí ayer que este no era un juego. Cada palabra tuya hiere, no solo a las personas, sino a algo mucho más grande». El predicador se cruzó de brazos. «Padre, usted me habla de grandezas invisibles. Yo solo veo a un pueblo que se aferra a ilusiones porque teme enfrentar la realidad». El silencio fue pesado. El sacerdote clavó sus ojos en los de Ernesto, como si intentara atravesar su coraza de soberbia. «La realidad no se mide solo con los ojos, hijo. Hay verdades que se sienten en el alma. Tú vienes a ridiculizar lo que no comprendes, y eso no es sabiduría, es soberbia». La palabra soberbia quedó resonando entre los presentes. Ernesto, por primera vez, perdió por un instante la sonrisa. Algo en esa acusación lo golpeó, aunque intentó ocultarlo. «Llámelo como quiera», respondió al fin, recuperando su tono desafiante. «Pero yo no necesito arrodillarme para sentirme libre». Mariana apretó su rosario y murmuró apenas audible: «El que se burla de lo sagrado nunca encuentra paz». La frase llegó a los oídos de Ernesto, y aunque quiso ignorarla, un eco incómodo se instaló en su interior. La multitud comenzó a dispersarse lentamente, pero la tensión no desapareció. Todos sabían que aquel conflicto no terminaría con simples palabras. El padre Julián se acercó un poco más, bajando la voz para que solo Ernesto lo escuchara. «Dios escucha incluso a los que lo desafían. Ten cuidado con lo que provocas, porque la respuesta siempre llega». El predicador sostuvo la mirada del sacerdote por un momento y luego se dio media vuelta, caminando con paso firme hacia la posada. Por fuera parecía intacto, pero dentro llevaba una punzada de inquietud que no reconocía. En el aire quedó flotando un presentimiento. Aquella confrontación era apenas el comienzo de algo mucho más profundo y peligroso para él. El eco de las confrontaciones pasadas no había hecho que Ernesto bajara la guardia. Al contrario, su orgullo parecía inflamarse con cada palabra de desaprobación que escuchaba en el pueblo. Aquel domingo, cuando la comunidad se reunió en la explanada frente a la iglesia para celebrar la fiesta patronal, el predicador vio la ocasión perfecta para mostrar su desprecio. El cielo estaba despejado, y el aroma del mole poblano y las empanadas de amaranto se mezclaba con el incienso que salía del templo. Los músicos afinaban sus guitarras y los niños corrían entre los puestos de dulces. Era un día de júbilo y tradición, pero Ernesto lo miraba con sorna, como si todo aquello no fuera más que una representación vacía. Cuando la procesión salió con la imagen de Cristo cargada en andas, acompañada por rezos y cantos, Ernesto se adelantó entre la multitud y levantó la voz. «Miren cómo cargan a un pedazo de madera», exclamó, extendiendo los brazos.
Creen que eso los salvará cuando lo único que hacen es engañarse a ustedes mismos. El murmullo de la gente se convirtió en exclamaciones de horror. Las mujeres se llevaron las manos al pecho, los hombres fruncieron el ceño y los ancianos movieron la cabeza con dolor. Don Mateo, que caminaba al lado de la procesión, apretó los dientes. «¡Ya basta, blasfemo!», gritó con voz firme. «Respeta lo que el pueblo honra». Ernesto, lejos de callar, se acercó más al altar portátil y se inclinó exageradamente, imitando la reverencia de los fieles. «Oh, gran Cristo de madera, háblame si puedes», dijo en tono sarcástico, alzando la mirada hacia la imagen. «¿O acaso eres sordo como los troncos de donde te tallaron?». Un silencio atroz se apoderó del lugar. Los rezos se detuvieron, los músicos guardaron sus instrumentos y hasta los niños quedaron inmóviles. Los ojos de Mariana se llenaron de lágrimas de impotencia. «¿Cómo puede alguien burlarse con tanta crueldad?», susurró temblando. El padre Julián, que encabezaba la procesión, se adelantó con el rostro enrojecido por la indignación. «Hijo, lo que haces no es valentía, es sacrilegio. No te das cuenta de la herida que causas, ni del peso que atraes sobre tu alma». Pero Ernesto no escuchaba. Su voz se alzó de nuevo, fuerte y desafiante. «¿Qué alma? ¿Qué peso? Yo soy dueño de mi vida, y no necesito que una figura me dicte lo que debo hacer. Abran los ojos, pueblo. Nadie los salvará porque no hay nadie escuchando sus rezos». La multitud estalló en gritos. Algunos clamaban al cielo, otros exigían que lo echaran de inmediato. Don Mateo avanzó hacia él, su bastón levantado, pero el sacerdote le detuvo el brazo. «No», dijo con gravedad. «La violencia no es el camino». Ernesto, sin embargo, al ver la furia contenida en los rostros, sonrió con satisfacción. Era como si se alimentara de aquella indignación. «¿Lo ven?», exclamó mirando alrededor. «No soportan que alguien les diga la verdad. Prefieren vivir encadenados a sus mitos». Mariana, con voz quebrada, gritó desde la multitud: «No es mito, es esperanza, y la esperanza sostiene la vida de todos aquí. Tú no entiendes porque no sabes lo que es creer». Por un instante, los ojos de Ernesto se cruzaron con los de ella. Había dolor en aquella mirada, un dolor que no era de odio, sino de compasión. Pero él apartó la vista rápidamente, volviendo a su máscara de arrogancia. El sacerdote levantó las manos al cielo y dijo en voz alta: «Señor, perdona a este hombre que no sabe lo que hace». Las palabras cayeron como un rayo de solemnidad sobre la multitud. Muchos se arrodillaron en silencio, otros comenzaron a rezar en voz alta. Ernesto, en cambio, retrocedió unos pasos con gesto de desprecio. «Recen todo lo que quieran», dijo con un tono burlón. «Yo no necesito sus plegarias ni el perdón de nadie». Con esas palabras, se dio la vuelta y caminó con paso arrogante hacia la posada, dejando detrás de sí un pueblo herido, un altar profanado por su burla y un silencio cargado de presentimientos oscuros. Esa noche, el aire del pueblo parecía más pesado de lo habitual. El cielo estaba despejado y, sin embargo, Ernesto sentía un frío extraño mientras caminaba hacia la posada. Sus pasos resonaban en las calles empedradas, y aunque había música lejana por la fiesta patronal, en su pecho se instalaba un silencio incómodo, como si algo invisible lo siguiera de cerca. Rogelio, el posadero, lo recibió con gesto serio. «No debió hacerlo, señor». Burlarse del altar en plena fiesta no entiende lo que significa para esta gente. Ernesto lo miró con fastidio. «¿Otra vez con sermones? Déjame en paz. Si ellos son tan frágiles que no soportan la verdad, no es mi culpa». El hombre suspiró y se alejó, pero antes de cerrar la puerta añadió: «El respeto no es debilidad. A veces es lo único que sostiene el alma de un pueblo». Ernesto se dejó caer sobre la cama de la habitación, gruñendo entre dientes. El ruido de los cohetes de la fiesta se colaba por la ventana, pero en su interior había un eco distinto. Las palabras del sacerdote, el grito de Mariana, el murmullo de los rezos que parecían seguirlo aun cuando ya no estaba en la plaza. «Supersticiones», dijo en voz baja intentando convencerse. «No son más que supersticiones.
Cerró los ojos, pero el sueño no llegó de inmediato. Algo lo mantenía inquieto, como una presión en el pecho. El viento empezó a soplar con fuerza y golpeaba las ventanas de la posada. Se incorporó, molesto, pensando que era solo una tormenta repentina. Pero al abrir las cortinas vio un cielo extraño, demasiado oscuro para una noche despejada. Se recostó de nuevo, decidido a ignorar la sensación. Sin embargo, poco a poco, un sonido se fue infiltrando en la habitación. Campanas. Primero un tañido suave, luego más fuerte, rítmico, persistente. Ernesto se levantó sobresaltado. Sabía que la iglesia estaba cerrada y que las campanas no podían sonar a esa hora. Se llevó las manos a los oídos, pero el repique seguía claro, profundo, como si vibrara dentro de su cabeza. «¡Basta!», gritó golpeando la pared. El sonido cesó de golpe, y el silencio que quedó fue aún más inquietante. El corazón de Ernesto latía con fuerza. Intentó reírse de sí mismo, pero la risa le salió entrecortada. «Me estoy dejando influenciar por esa gente. Eso es todo». Se sirvió un poco de mezcal de una botella que había traído consigo, esperando calmarse. El líquido ardió en su garganta, pero el nerviosismo no se fue. Afuera, los pasos de algunos borrachos que regresaban de la fiesta se escuchaban entre risas y cantos, y por un instante, Ernesto envidió esa ligereza que él era incapaz de sentir. Cerró los ojos, pero entonces un golpe seco resonó en la madera de la puerta. Se incorporó de inmediato. «¿Quién anda ahí?», preguntó con voz firme. No hubo respuesta. El golpe no se repitió. Ernesto esperó unos segundos, hasta convencerse de que había sido el viento. Se dejó caer otra vez sobre la cama, pero apenas apoyó la cabeza en la almohada, sintió un escalofrío recorrerle la espalda, como si alguien invisible lo hubiese rozado. Se arropó con brusquedad, maldiciendo en silencio. El sueño terminó por vencerlo, pero no fue un descanso tranquilo. En su inconsciencia, imágenes confusas comenzaron a aparecer. Sombras que se movían entre desiertos áridos, figuras que lo observaban en silencio, un horizonte interminable de polvo y viento. Mientras dormía agitado, una pregunta surgía en lo profundo de su mente, como si no viniera de él. «¿A qué le temes realmente, Ernesto?», el predicador murmuró entre sueños, sin entender de dónde provenía aquella voz. La posada permanecía en silencio, pero el aire en la habitación se había vuelto tan denso que parecía imposible respirar con tranquilidad. La noche apenas comenzaba, y Ernesto aún no sabía que lo que había invocado con su burla empezaba a responderle. El sueño de Ernesto lo arrastró hacia un lugar desolado. Se encontró de pie en un desierto interminable, con dunas que se alzaban como montañas de arena bajo un cielo sin estrellas. El viento silbaba con fuerza, levantando nubes de polvo que quemaban sus ojos. Caminaba sin rumbo, cada paso pesado como si cargara una losa invisible en la espalda. «¿Dónde estoy?», murmuró sintiendo la garganta reseca. El silencio fue su única respuesta hasta que, a lo lejos, divisó una figura luminosa. No era un brillo común. Irradiaba una luz cálida, como fuego y al mismo tiempo como agua cristalina. Ernesto entrecerró los ojos, intentando distinguir si se trataba de un espejismo. Pero la figura avanzaba lentamente hacia él, con pasos firmes que no dejaban huellas en la arena. «¿Quién anda ahí?», gritó con un tono que mezclaba valentía fingida y miedo real. La voz que respondió no vino de la figura, sino de todas partes. Retumbó en el aire, en la tierra y hasta en su propio pecho. «Soy el que escuchaste invocar con tus burlas». Ernesto dio un paso atrás, incrédulo. «No, esto es un sueño nada más. Estoy borracho, cansado, confundido». La figura se detuvo frente a él. Aunque no distinguía rasgos definidos, había en esa presencia algo imposible de negar. Una autoridad que aplastaba su arrogancia. «Ernesto, ayer te reíste del altar y desafiaste mi nombre. Hoy te pregunto, ¿qué buscas realmente en tu vida?». Las rodillas de Ernesto temblaron, pero trató de sostener su máscara de orgullo. «Yo busco ser libre. No necesito imágenes, ni iglesias, ni curas que digan cómo vivir.
La voz se tornó más grave y el viento sopló con tanta fuerza que casi lo derriba. Confundes libertad con vacío. Llevas años huyendo, gritando contra lo que no entiendes, porque dentro de ti solo hay miedo. El predicador apretó los dientes, furioso. «No, yo no tengo miedo. Yo soy dueño de mi vida». Entonces, la luz de la figura se intensificó. Ernesto cubrió sus ojos con el brazo, incapaz de sostener el resplandor, y la voz volvió a hablar, suave pero firme. «Te reíste de mí frente a mi pueblo, y aún así, vengo a ti no con castigo, sino con amor. ¿Por qué te empeñas en cerrar tu corazón?». Las palabras lo atravesaron como flechas. Ernesto se derrumbó sobre la arena, jadeando, incapaz de sostener la mirada hacia aquella figura. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que todo su discurso, todas sus burlas, se desmoronaban frente a una fuerza imposible de negar. «Si eres quien dices ser», balbuceó, «¿por qué me hablas a mí? No soy un santo ni un hombre bueno». La voz respondió con ternura, «Porque vine a los que más lo necesitan. Tú me negaste, pero aún así te busco». El viento cesó y un silencio reverente se extendió en el desierto. Ernesto temblaba, confundido, su corazón latiendo con violencia. «No entiendo», susurró. «¿Qué quieres de mí?». La figura se inclinó levemente, y aunque no pronunció más palabras, Ernesto sintió la respuesta dentro de su alma: arrepentimiento, humildad, verdad. De pronto, un trueno retumbó en el horizonte y el desierto se desvaneció como un velo. Ernesto despertó sobresaltado en la cama de la posada, cubierto de sudor frío. Sus manos temblaban, su pecho subía y bajaba con rapidez, y la botella de mezcal en la mesa seguía intacta. El silencio de la madrugada era total, pero en su mente seguía resonando aquella voz: «Te reíste de mí frente a mi pueblo, y aún así te busco». Ernesto se llevó las manos al rostro. No sabía si había soñado o si algo más allá de lo humano lo había visitado. Pero lo cierto es que, por primera vez, no podía reírse de lo ocurrido. El amanecer llegó con el canto de los gallos y el aroma de pan recién horneado que se colaba por las calles del pueblo. Pero en la posada, Ernesto se levantó con los ojos enrojecidos y el cuerpo empapado en sudor. Había dormido pocas horas, y cada instante de aquel sueño todavía ardía en su memoria como brasas imposibles de apagar. Se sentó al borde de la cama, tomó aire hondo y murmuró: «No fue real, solo fue un mal sueño». Sin embargo, al pronunciar esas palabras, una punzada le atravesó el pecho. ¿Por qué lo sentía tan distinto a cualquier pesadilla? Cerró los ojos y aún podía ver el desierto, sentir el viento en su rostro y escuchar aquella voz que lo llamaba por su nombre. Golpearon la puerta suavemente. «Señor Ernesto», dijo la voz de Rogelio, el posadero, «el desayuno está servido». «No quiero nada», respondió con brusquedad, aunque su estómago vacío rugía. El silencio volvió, pero esa vez no le trajo calma. Caminó por la habitación de un lado a otro, como una fiera enjaulada. El recuerdo de la figura luminosa lo perseguía. Por un momento se llevó las manos a la cabeza, preguntándose si estaba volviéndose loco. Más tarde, decidió salir a caminar. El sol estaba alto y las calles del pueblo rebosaban de vida. Los niños jugaban, las mujeres ofrecían frutas y verduras frescas en el mercado, y los hombres discutían sobre la cosecha. Ernesto los miraba con una extraña mezcla de extrañeza y envidia. Todos parecían tener un propósito, mientras que él, con toda su arrogancia, se sentía vacío. Fue entonces cuando se encontró con Mariana, que llevaba una canasta de flores hacia la iglesia. Al verlo, frunció el ceño, pero no apartó la mirada. «¿Qué haces aquí afuera con esa cara de muerto en vida?», preguntó con ironía. Ernesto esbozó una sonrisa débil, que nada tenía de la soberbia habitual. «No he dormido bien, eso es todo». Mariana lo observó con detenimiento. Había algo distinto en su voz, menos desafiante, más cansada. El que se burla del cielo siempre termina inquieto. «No es el pueblo el que te persigue,
Es tu propia conciencia. Él bufó tratando de aferrarse a su incredulidad. No creo en conciencias ni en culpas. Solo tuve un mal sueño. La joven inclinó la cabeza, sin dejar de caminar. Los sueños también son caminos por donde Dios habla. Tal vez deberías escucharlo. Ernesto la siguió con la mirada mientras se alejaba. Sentía que sus palabras le calaban más de lo que quería admitir. Cerró los puños, molesto consigo mismo. ¿Por qué permitía que una muchacha lo hiciera dudar? De regreso a la posada, trató de distraerse. Se sentó en el comedor donde algunos viajeros desayunaban entre risas. El olor del café de olla y de los frijoles refritos lo envolvió, pero en lugar de abrirle el apetito, le revolvió el estómago. No podía dejar de pensar en la frase que había escuchado en su sueño. Te reíste de mí frente a mi pueblo, y aún así, te busco. Mientras los demás conversaban animadamente, él permaneció en silencio, con la mirada perdida en el suelo. Rogelio se acercó y le puso una taza de café frente a él. Se ve más pálido que ayer. ¿Seguro que está bien? Ernesto dudó antes de responder. Al final solo asintió con un gesto seco, pero en su interior sabía que nada estaba bien. La certeza de que algo lo observaba, de que algo esperaba de él, lo atormentaba más que cualquier reproche del pueblo. Al caer la tarde, volvió a encerrarse en su cuarto. Se dejó caer en la cama exhausto y por primera vez en años sintió miedo de cerrar los ojos. Porque temía que al hacerlo, la voz regresara para recordarle lo que no quería escuchar. La noche había sido larga, pero Ernesto apenas logró dormir. Cada vez que cerraba los ojos, el eco de la voz que lo había confrontado en sueños regresaba, obligándolo a revivir la misma sensación de desnudez espiritual. Cuando por fin amaneció, salió de la posada con gesto adusto, decidido a convencerse de que todo era producto de su imaginación. Solo fue un mal sueño, se repetía en silencio. Nada más. Caminó hacia el mercado, donde la vida del pueblo seguía su curso. Las mujeres ofrecían chapulines tostados y quesillo fresco. Los campesinos descargaban canastos de maíz y los niños corrían con carcajadas entre los puestos. Para Ernesto, aquel ambiente vibrante contrastaba brutalmente con la pesadez de su ánimo. Algunos lo miraban con recelo y cuchicheaban a su paso. Un par de hombres incluso soltaron comentarios en voz alta. Ahí va el que se burló del altar. Dios lo va a poner en su lugar. Ernesto apretó la mandíbula. No soportaba sentirse observado como un criminal. Al llegar a una fuente en la plaza, se inclinó para lavarse la cara. El agua fría lo despejó, pero no pudo borrar la incomodidad de saberse señalado. Mientras bebía, escuchó una voz a sus espaldas. El pueblo ya no confía en usted. Se giró y encontró al padre Julián, de pie con su sotana, sosteniendo un rosario en la mano. La mirada del sacerdote no era de odio, sino de preocupación. Usted vino aquí con soberbia, Ernesto, pero todavía está a tiempo de dejar de resistirse. El predicador soltó una risa amarga. ¿Resistirme a qué? ¿A creer en fantasmas? No son fantasmas, hijo, replicó el padre con calma. Es la voz que usted escuchó, aunque quiera negarlo. ¿No siente acaso que algo lo remueve por dentro? Ernesto bajó la mirada por un instante. Sí lo sentía, pero no estaba dispuesto a admitirlo. Solo son nervios, dijo al fin. El pueblo me odia, y eso explica cualquier cosa. El sacerdote lo miró con compasión, luego se alejó sin insistir. Esa actitud, en vez de tranquilizar a Ernesto, lo desarmó aún más. De regreso a la posada, encontró a Rogelio limpiando la entrada. «Le daré un consejo», le dijo el posadero sin levantar la vista. «Si sigue peleando contra lo que no entiende, la lucha será más dura para usted». Ernesto lo ignoró y subió a su cuarto. Una vez allí, se dejó caer en la silla con la cabeza entre las manos. La rabia y la duda lo desgarraban por dentro. Parte de él quería reírse de todos y marcharse, demostrar que nada podía quebrarlo. Pero otra parte, cada vez más fuerte, recordaba la luz en el desierto, la voz que lo llamó por su nombre. «No, no voy a ceder», murmuró, golpeando la mesa con el puño.
No me arrodillaré nunca. La habitación quedó en silencio, salvo por su respiración agitada. Aún así, la sensación de estar perdiendo una batalla invisible lo hizo sudar frío. Al caer la tarde, volvió a salir. Mariana estaba en la iglesia, colocando flores en el altar. Al verlo, le lanzó una mirada seria. «Sigues aquí pese a que todos quisieran que te fueras». Ernesto apretó los labios. «No me importa lo que piensen. Yo soy fuerte y no necesito nada de esto». Mariana suspiró. «La fuerza no está en negar lo que sientes, sino en enfrentarlo. Tú lo sabes, aunque no quieras admitirlo». Esas palabras lo persiguieron mientras se alejaba. Por primera vez, el predicador sintió que su resistencia no era un acto de libertad, sino una cadena que lo mantenía prisionero de sí mismo. Y en el fondo, temía que esa cadena estuviera a punto de romperse. La noche cayó sobre el pueblo con un aire extraño, como si la calma escondiera algo que estaba por suceder. Ernesto se encerró temprano en su habitación, con la esperanza de dormir sin interrupciones. Había pasado todo el día luchando contra su propia mente, convenciéndose de que lo vivido en el sueño no era más que fruto del cansancio. Sin embargo, en el silencio de la noche, esa certeza comenzó a resquebrajarse. Apagó la vela y se tendió en la cama, pero sus ojos permanecieron abiertos en la oscuridad. El murmullo lejano de grillos y perros ladrando era lo único que rompía el silencio. Cerró los párpados buscando descanso, cuando de repente escuchó algo imposible de ignorar. Su nombre. «Ernesto». La voz fue clara, suave pero profunda, como si resonara en cada rincón de la habitación. Se incorporó de golpe, con la respiración entrecortada. Miró alrededor, pero no había nadie. El corazón le latía con fuerza y un sudor frío le corría por la frente. «¿Quién anda ahí?», preguntó con voz temblorosa, intentando sonar firme. El silencio volvió a envolverlo, y por un instante pensó que lo había imaginado. Se dejó caer de nuevo sobre la cama, con las manos cubriéndose el rostro. Pero entonces la voz regresó, más clara que antes. «Ernesto, tu soberbia te ata. ¿Hasta cuándo seguirás huyendo?». El predicador se levantó tambaleante, sintiendo un peso en el pecho que lo ahogaba. Sus pulmones parecían cerrarse, como si una fuerza invisible le impidiera respirar con libertad. Cayó de rodillas, jadeando. «¡Basta! ¡Déjenme en paz!», gritó, golpeando el suelo con los puños. La voz no se alzó en ira sino en compasión. «Yo no vine a condenarte, sino a salvarte. Pero no puedo entrar en un corazón que se cierra con orgullo». Las palabras lo atravesaron como cuchillos. Ernesto temblaba, no sabía si por miedo o por una verdad que comenzaba a aceptar contra su voluntad. Recordó la risa con que se había burlado del altar, los rostros indignados del pueblo, la mirada de Mariana, el reproche sereno del sacerdote. Todo volvía ahora como un espejo que lo acusaba. «¿Por qué yo?», murmuró con voz quebrada. «¿Por qué me hablas a mí?». El silencio respondió por unos segundos, hasta que la voz regresó con una ternura que lo desarmó. «Porque incluso el corazón más endurecido puede ser transformado, y porque tú me pediste que hablara, aunque lo hiciste burlándote». Ernesto se estremeció. La memoria de sus propias palabras en la plaza lo golpeó con fuerza. «Si este Jesús que veneran tiene algo que decirme, que lo diga ahora». Aquella osadía, pronunciada con sarcasmo, parecía haber tenido una respuesta real, y ahora no sabía cómo enfrentarlo. El peso en su pecho se intensificó, hasta hacerle pensar que no sobreviviría a la noche. Cayó sobre la cama, jadeando, con lágrimas involuntarias corriendo por sus mejillas. Intentó gritar, pero apenas salió un susurro. No quiero perder el control». La voz le habló una última vez antes de desvanecerse. «No perderás el control. Lo que perderás será la cadena que te impide ser libre». El silencio regresó de manera abrupta, como si nunca hubiera pasado nada. El peso en el pecho desapareció, y Ernesto quedó exhausto, con el cuerpo temblando.
Se cubrió el rostro con las manos, incapaz de comprender lo que estaba viviendo. No sabía si lo que había escuchado provenía de su mente o de algo superior, pero lo que sí sabía era que ya no podía escapar. La voz lo había alcanzado, y en lo profundo de su ser temía que aquello fuera solo el principio de una batalla mucho más grande. El sol de la mañana iluminaba los techos de teja y las calles empedradas del pueblo, pero para Ernesto la claridad no traía alivio. Se levantó agotado, con los ojos hundidos y las manos aún temblorosas. Había pasado la noche luchando contra aquella voz que lo llamaba, y aunque quería convencerse de que era fruto de su imaginación, algo en su interior se negaba a creerlo. Buscó aire fresco y salió a caminar. Los comerciantes abrían sus puestos en el mercado, las mujeres ofrecían atole caliente y los niños correteaban entre risas. A diferencia de ellos, Ernesto se sentía como un forastero perdido, incapaz de hallar un rumbo claro. Fue entonces cuando vio a Mariana en la plaza, colocando flores en un pequeño altar improvisado para la Virgen. La joven lo observó con cautela, sin la dureza de días anteriores, pero tampoco con simpatía. «Te ves peor que nunca», comentó, sin levantar demasiado la voz. Como si la soberbia te estuviera pesando más de lo normal. Ernesto suspiró. Por primera vez, no tuvo fuerzas para responder con ironía. «No he dormido bien», admitió con un tono apagado, «y no dejo de escuchar cosas que no sé cómo explicar». Mariana lo miró fijamente, intentando descifrar si hablaba en serio. «¿Cosas?», preguntó con cuidado. Él dudó, pero al fin se animó a decirlo. «Una voz. Una voz que me llama por mi nombre, que me dice que deje mi orgullo. Suena tan real que siento que me va a partir en dos». Los ojos de Mariana se suavizaron, aunque no ocultó su sorpresa. «¿Y qué sientes cuando la escuchas?». Ernesto bajó la mirada. «Miedo. Y algo más. Como si me conociera mejor que yo mismo». Ella dejó la canasta a un lado y se acercó un poco. «Tal vez es porque no es una ilusión. Tal vez es él quien te está buscando». El predicador tragó saliva, inquieto. «Si es así, ¿por qué a mí? He hecho todo para burlarme de su nombre». Mariana respiró hondo antes de responder. «Porque a veces el que más se aleja es el que más necesita volver». Las palabras lo golpearon con fuerza. No sabía qué responder. Durante unos segundos, ambos guardaron silencio, mientras el bullicio del mercado continuaba a su alrededor como si nada pasara. Finalmente, Mariana retomó la palabra, esta vez con voz más suave. «Si quieres entender lo que te pasa, no lo guardes todo para ti. Habla con alguien que pueda ayudarte». «¿Con quién?», preguntó Ernesto, incrédulo. «Con el padre Julián. Él sabe escuchar. Y aunque no lo creas, también sabe perdonar». Ernesto torció el gesto, como si esa opción le incomodara. «No necesito la compasión de un cura». «No es compasión lo que te falta», replicó Mariana. «Es valor para reconocer que no puedes solo». El silencio que siguió fue denso. Ernesto sintió que cada palabra de la joven arrancaba un pedazo de la coraza que había construido durante años. No respondió. Simplemente se dio media vuelta y caminó hacia la posada, con el corazón latiendo con fuerza. En el camino las voces del pueblo aún lo señalaban, pero ya no le dolían de la misma forma. Lo que lo atormentaba no eran los murmullos, sino la certeza de que, dentro de sí mismo, algo estaba empezando a quebrarse. De regreso en su cuarto, se dejó caer en la cama y cerró los ojos. Por primera vez en años, una lágrima se deslizó por su mejilla sin que pudiera evitarlo. No sabía si era el inicio de la locura o el inicio de algo más grande. Lo único seguro era que ya no podía escapar del cambio que se avecinaba. Los días siguientes fueron un torbellino para Ernesto. Aunque la voz ya no se le había manifestado de forma tan clara como aquella noche, la inquietud no lo abandonaba. En cada esquina del pueblo sentía que lo observaban, que lo juzgaban, pero también que algo invisible lo empujaba a tomar una decisión. Sin embargo, decidir significaba derrumbar todo lo que había defendido durante años.
Se refugió en la posada, evitando a la gente, pero la soledad se volvió insoportable. Rogelio, el posadero, lo observaba en silencio, hasta que una mañana se atrevió a decirle: «No puede esconderse siempre. La lucha que tiene no está aquí afuera, está adentro de usted». Ernesto lo ignoró, pero aquellas palabras lo siguieron como una sombra. Esa misma tarde, mientras caminaba por los bordes del pueblo, escuchó una voz conocida llamándolo. Eran dos hombres que alguna vez habían sido sus compañeros en sus prédicas itinerantes, Raúl y Martín. Vestían ropas gastadas, pero llevaban la misma mirada astuta de siempre. «Hermano Ernesto», exclamó Raúl, abrazándolo con efusividad. «Nos dijeron que estabas por acá y venimos a buscarte». Martín añadió con una sonrisa torcida: «El pueblo habla de ti. Dicen que los dejaste temblando con tus palabras. Así eres tú, siempre desarmando a los ingenuos». Ernesto intentó sonreír, pero la incomodidad lo delató. «No fue así. No exactamente». Los hombres se miraron entre sí y luego soltaron una carcajada. «¿Qué te pasa?», preguntó Raúl. «Antes no te detenía nada. Siempre decías lo que pensabas, aunque te ganara enemigos». Martín lo miró con desdén. «No me digas que los rezos de esta gente ya te están afectando». Ernesto se quedó callado. Por primera vez no tenía la seguridad de antes. Raúl lo tomó del hombro. «Mira, hermano, tenemos planes. Hay pueblos cerca que necesitan escuchar la verdad, y contigo seríamos invencibles. Déjate de dudas, únete a nosotros como antes». La propuesta lo tentó. Regresar con ellos significaba recuperar la vida que conocía. Libertad, caminos, discursos que encendían multitudes, dinero fácil de quienes buscaban guía. Era el camino cómodo, el camino que lo alejaba de la angustia que ahora lo perseguía. Pero la imagen de la figura luminosa en el desierto volvió a su mente, tan clara que lo hizo estremecer. Cerró los ojos unos segundos, intentando disipar la sensación. «No sé si quiero seguir como antes», dijo finalmente, con voz baja. Los rostros de sus compañeros cambiaron de inmediato. Martín lo empujó con el dedo en el pecho. «¿Qué dices? ¿Acaso te estás volviendo débil?» «No es debilidad», respondió Ernesto, aunque su voz temblaba. «Es que algo ha cambiado en mí». Raúl rió con incredulidad. «¿Qué cambió? ¿Acaso esa muchacha del pueblo te llenó la cabeza de tonterías? ¿O fue ese cura viejo que te sermonea?» La rabia recorrió a Ernesto, pero también una tristeza profunda. Ya no encajaba en ese mundo de burlas y engaños, aunque todavía no sabía dónde encajaba realmente. «Déjenme solo», dijo al fin, apartándose de ellos. Martín lo miró con desprecio. «Si te quedas aquí, terminarás como esos campesinos que rezan por milagros. No serás nada». Los hombres se alejaron, murmurando insultos entre dientes. Ernesto quedó de pie, con el corazón latiendo con fuerza, atrapado entre dos caminos: volver a lo de siempre o atreverse a enfrentar lo desconocido. De regreso a la posada, Mariana lo vio pasar desde la iglesia. No le dijo nada, pero en su mirada había un atisbo de comprensión, como si supiera que la lucha de Ernesto estaba alcanzando un punto decisivo. Esa noche, el predicador se recostó en la cama sin probar bocado. Cerró los ojos y mientras el silencio lo envolvía, una sola pregunta lo atormentaba: ¿soy capaz de cambiar o estoy condenado a seguir siendo el mismo de siempre? El amanecer trajo consigo un silencio extraño. El bullicio habitual del mercado parecía más apagado, como si el pueblo entero cargara con un peso invisible. Ernesto, después de pasar una noche inquieta, se levantó con una determinación que lo sorprendió incluso a él. Necesitaba pedir perdón. Se vistió con ropa sencilla y salió hacia la iglesia. Cada paso le costaba como si arrastrara cadenas. Las miradas de los vecinos lo atravesaban. Algunos lo observaban con desprecio abierto, otros con indiferencia. Solo un par de ancianas, que rezaban frente a la fuente, lo siguieron con los ojos en silencio, como si ya supieran lo que estaba por intentar. Cuando llegó a la puerta del templo, respiró profundo. El olor a copal lo envolvió y el murmullo de los rezos lo hizo temblar.
El padre Julián estaba en el altar acomodando las velas. Mariana, de rodillas, dejaba flores frescas en la mesa sagrada. Don Mateo barría un rincón, con su bastón apoyado en la pared. Ernesto dio unos pasos hacia adelante. El suelo crujió bajo su peso, y todas las miradas se giraron hacia él. Tragó saliva sintiendo la garganta seca. «Quiero…» comenzó, pero la voz se le quebró. Tosió y repitió más fuerte. «Quiero pedir perdón». Un murmullo recorrió la iglesia. Mariana lo miró con sorpresa, aunque sus ojos mostraban una chispa de esperanza. El padre Julián permaneció en silencio, esperando. Fue don Mateo quien rompió el aire tenso. «¿Perdón?», escupió la palabra con dureza. «Después de la burla que hiciste frente a todos, ¿te atreves a pedir perdón?». Ernesto bajó la cabeza avergonzado. «Me equivoqué. Hablé con soberbia. Y ahora entiendo que ofendí no solo a ustedes, sino a algo mucho más grande». El sacristán golpeó el suelo con su bastón, furioso. «Tu burla fue un sacrilegio. Nos humillaste delante de nuestro propio Cristo. ¿Crees que basta con unas palabras para limpiar eso?». Mariana se levantó lentamente, con la voz temblorosa pero firme. «Don Mateo, todos merecemos una oportunidad. Tal vez él de verdad quiere cambiar». El anciano la miró con incredulidad. «¿Cambiar?». La soberbia no se lava con flores ni con lágrimas fingidas. Este hombre no merece estar aquí. Ernesto sintió que esas palabras lo atravesaban como cuchillos. Su pecho ardía con vergüenza y dolor. Dio un paso hacia atrás temiendo que lo echaran a empujones. El padre Julián finalmente habló. «El perdón no es fácil, Ernesto. No basta con pronunciarlo. Requiere verdad y humildad. Si quieres caminar hacia él, tendrás que demostrarlo con tu vida». El predicador asintió lentamente, con lágrimas que luchaba por contener. «Lo sé, padre, y aunque nadie me crea, estoy dispuesto». Pero el pueblo, que había comenzado a entrar para la misa, reaccionó con murmullos de desaprobación. Una mujer gritó desde el fondo: «No queremos a este blasfemo aquí», y otra añadió: «Que se vaya, antes de que caiga la desgracia sobre todos». El ruido de voces enojadas llenó el templo. Mariana intentaba calmarlos, pero la multitud estaba demasiado herida. Ernesto, con la cabeza gacha, se sintió hundido. Su intento de redención parecía imposible. Se giró hacia la puerta, con la sensación de que su presencia solo empeoraba todo. Antes de salir, escuchó la voz serena del sacerdote detrás de él. «El camino será largo, hijo. No esperes que te crean de inmediato. Pero recuerda, la fe verdadera no nace de la aceptación de los demás, sino de la transformación del corazón». Ernesto salió al atrio con lágrimas en los ojos. El aire fresco golpeó su rostro, pero en lugar de alivio, sintió un vacío aún mayor. Por dentro, se repetía una y otra vez: «Tal vez nunca me perdonen. Tal vez sea demasiado tarde». El cielo se tornó gris aquella tarde. El aire húmedo y cargado de electricidad anunciaba tormenta, y los campesinos apuraban el paso para resguardar sus cosechas. El pueblo entero parecía prepararse para resistir un golpe de la naturaleza, pero nadie imaginaba lo que estaba por suceder en la vieja iglesia que tantos años había sido refugio de oración. Ernesto caminaba sin rumbo, todavía con el eco de los reproches resonando en su mente. Se sentía vacío, sin fuerzas, como si el perdón que había buscado se le escapara de las manos. Levantó la vista hacia el cielo nublado y murmuró entre dientes: «Si de verdad quieres que cambie, dime cómo». No obtuvo respuesta, solo el rugido de un trueno estremeciendo la tierra. De pronto, un repique de campanas lo hizo girar hacia la iglesia. No era un llamado de misa, sino un sonido desesperado, irregular. Al acercarse, vio a varios vecinos correr en dirección al templo. Entre gritos se repetía la misma palabra: «fuego». Una chispa provocada por un rayo había alcanzado el techo de paja del campanario. Las llamas crecían con rapidez, y el viento las empujaba hacia el interior. Los fieles corrían de un lado a otro, intentando traer cubetas de agua, pero el incendio avanzaba sin piedad. Mariana estaba adentro, ayudando a resguardar las imágenes y los objetos sagrados.
Cuando Ernesto la vio entre el humo, sintió que el corazón se le detenía. ¡Mariana!, gritó corriendo hacia la puerta. Don Mateo intentó detenerlo, aferrándose a su brazo. «No entres, es demasiado peligroso». Pero Ernesto lo apartó con fuerza. «No voy a dejarla ahí». El humo lo envolvió apenas cruzó la entrada. Tosió con fuerza, cubriéndose la boca con un trozo de tela. La iglesia, que tantas veces había despreciado, ahora se levantaba ante él como una prueba implacable. Entre las columnas envueltas en fuego, alcanzó a ver la figura de Mariana intentando arrastrar un pesado candelabro para evitar que cayera sobre las bancas. «¡Déjalo!», exclamó Ernesto corriendo hacia ella. «Tu vida vale más que esto». Mariana tosió, sorprendida de verlo allí. «No puedo abandonar el altar». El predicador la tomó del brazo con fuerza. «Si mueres, tampoco habrá altar que salvar». Un crujido ensordecedor anunció el colapso de una viga en llamas que cayó justo detrás de ellos. Ernesto, en un impulso, cubrió a Mariana con su cuerpo, sintiendo el calor abrasador rozarle la espalda. El miedo se mezcló con una determinación nueva. Ya no se trataba de orgullo ni de burlas, sino de proteger lo que en ese instante comprendía como sagrado, la vida de otro. Con un esfuerzo desesperado, la levantó en brazos y buscó la salida entre el humo. Los ojos le ardían, la garganta le quemaba y cada paso parecía el último. Sin embargo, una fuerza extraña lo mantenía de pie, como si aquella voz que había escuchado tantas noches ahora lo empujara hacia adelante. «No me dejes», susurró Mariana, medio inconsciente. «No voy a hacerlo», respondió él con voz firme, aunque las lágrimas se mezclaban con el sudor y el hollín en su rostro. Finalmente, lograron salir. El aire fresco de la plaza los envolvió, y varios vecinos corrieron a ayudarlos. Mariana fue llevada a un lugar seguro, mientras Ernesto cayó de rodillas exhausto, con la ropa chamuscada y los brazos temblorosos. Los gritos del pueblo resonaban alrededor, pero él solo escuchaba el silencio interior que lo cubría. Por primera vez en su vida, sintió paz en medio del caos. Una certeza lo atravesó. Aquello que había desafiado ahora lo sostenía. Levantó la vista hacia el cielo ennegrecido por el humo y murmuró con voz quebrada: «Si esto es lo que querías de mí, aquí estoy». El incendio fue controlado con la ayuda de todos. Las paredes ennegrecidas de la iglesia aún humeaban, y el altar, aunque dañado, permanecía en pie como símbolo de resistencia. El pueblo estaba exhausto, pero agradecido de que la tragedia no hubiera sido mayor. Entre ellos, la mirada hacia Ernesto había cambiado. Ya no era solo el forastero blasfemo, sino el hombre que había arriesgado la vida para salvar a Mariana. Ella, sentada sobre un banco de la plaza, respiraba con dificultad, pero estaba fuera de peligro. Cuando vio a Ernesto acercarse, hizo un esfuerzo por sonreír. Si no hubieras entrado, tal vez no estaría aquí. Él bajó la mirada sintiendo un nudo en la garganta. No podía dejarte morir, y tampoco podía dejar que todo terminara así. Mariana lo observó en silencio. Sus ojos reflejaban gratitud, pero también esperanza. Al poco tiempo, el padre Julián se acercó, con el rostro cansado por el esfuerzo de organizar a la gente, pero con la mirada serena. «Hijo», dijo posando una mano sobre su hombro, «el pueblo vio lo que hiciste. Tal vez no todos lo digan en voz alta, pero esa acción habla más fuerte que cualquier sermón». Ernesto respiró hondo. «Padre, yo no lo hice por redimirme. Lo hice porque era lo correcto». «Y eso», respondió Julián con una leve sonrisa, «es lo que acerca a un hombre al verdadero camino». En ese momento, don Mateo apareció. Su bastón golpeaba con fuerza el suelo, y sus ojos seguían siendo severos, aunque había en ellos un brillo distinto. Se detuvo frente a Ernesto, y por un instante el silencio se hizo pesado. «No olvido lo que dijiste del altar», gruñó el anciano, «pero tampoco puedo ignorar que pusiste tu vida por salvar la de Mariana». Ernesto bajó la cabeza, aceptando tanto el reproche
como el reconocimiento. No espero que me perdones, don Mateo. Solo quiero que sepas que ya no soy el mismo que se rió aquí dentro. El anciano lo miró con detenimiento, y aunque no pronunció palabras de perdón, dio media vuelta con un gesto menos hostil. Para Ernesto, aquel silencio significaba más de lo que había esperado. Esa noche, el pueblo se reunió nuevamente en la iglesia, a pesar de los daños. Las bancas estaban cubiertas de ceniza, y el aire aún olía a humo, pero los feligreses elevaron cantos de gratitud por haber sobrevivido. Ernesto entró despacio, como si pisara un territorio que no le pertenecía, y se quedó de pie en el fondo. Mariana lo notó y le hizo una seña para que se acercara. Con paso inseguro, avanzó hasta el altar, donde el padre Julián lo esperaba. El sacerdote alzó la voz para que todos escucharan. Este hombre se equivocó, como todos nos equivocamos, pero hoy demostró con hechos que la misericordia puede alcanzarnos incluso en medio de la oscuridad. Ernesto sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. No estaba acostumbrado a que alguien hablara de él con esa claridad. Dio un paso adelante, se arrodilló frente al altar ennegrecido por el fuego y con lágrimas corriendo por sus mejillas susurró: «No sé rezar como ustedes, pero si estás escuchando, ya no quiero huir». El silencio en la iglesia se volvió solemne. Algunos lloraron, otros juntaron las manos en señal de apoyo. Mariana cerró los ojos y sonrió, como quien atestigua el inicio de una nueva vida. Al levantarse, Ernesto no sintió que todo estuviera resuelto. Sabía que aún quedaba mucho por sanar, muchas heridas que no desaparecerían de un día para otro, pero en su interior, por primera vez, no había burla ni orgullo, solo una certeza humilde. Había encontrado un camino al que no podía dar la espalda. Los días que siguieron al incendio marcaron un cambio profundo en la vida del pueblo, y aún más en la de Ernesto. La iglesia fue reparada poco a poco, con las manos solidarias de los vecinos que se unieron para restaurar lo que el fuego había dañado. El altar ennegrecido permanecía en pie como testimonio de resistencia, y cada flor colocada frente a él parecía simbolizar un nuevo comienzo. Ernesto se quedó en el pueblo, ayudando en lo que podía. Lo vieron cargar ladrillos, acarrear agua y limpiar escombros, tareas que jamás hubiera imaginado hacer antes. No lo hacía por obligación ni para ganarse el perdón de todos, sino porque algo en su interior le decía que debía devolver con humildad lo que antes había despreciado. Un día, mientras colocaba tablas en el techo junto a otros hombres, uno de ellos comentó: «Nunca pensé que este forastero supiera trabajar con las manos». Ernesto sonrió con humildad. «Yo tampoco lo pensé nunca». Las risas rompieron la tensión, y por primera vez sintió que ya no lo miraban como un enemigo, sino como alguien que estaba aprendiendo a ser parte de la comunidad. Mariana, que lo observaba desde la entrada, se acercó con una jarra de agua fresca. «Has cambiado», dijo entregándole un vaso. «Ya no eres el hombre que llegó con soberbia». Él bajó la mirada, agradecido. «Tal vez siempre quise ser diferente, pero no sabía cómo. Tu fe me mostró que sí había un camino». La joven sonrió, aunque no respondió. Para ella, verlo arrodillarse aquel día en el altar había sido suficiente prueba de que la transformación era real. Tiempo después, don Mateo también se le acercó. El anciano, con su bastón firme y su rostro curtido por la vida, lo miró en silencio antes de hablar. «Aún no olvido tu burla, Ernesto, pero tampoco olvido lo que hiciste por Mariana. Eso no lo hace cualquiera». «No espero que me perdones», respondió él con voz serena. «Solo quiero seguir caminando distinto». El sacristán lo observó un momento y, sin decir más, le dio una palmada en el hombro. Ese gesto, pequeño pero sincero, fue para Ernesto el inicio de una reconciliación que jamás había esperado. El padre Julián, en una misa de domingo, habló ante la comunidad. «Todos somos frágiles, todos nos equivocamos, pero también todos podemos levantarnos. Ernesto vino a este pueblo con soberbia y hoy trabaja junto a nosotros con humildad. Que su historia nos recuerde que la gracia puede transformar hasta el corazón más duro». Los feligreses lo miraron con distintos sentimientos. Algunos aún desconfiaban,
pero muchos asintieron con respeto. Ernesto permaneció sentado al fondo, sin buscar protagonismo, con lágrimas en los ojos. Al salir, levantó la vista al cielo despejado y sintió una paz desconocida. Ya no necesitaba desafiar, ya no necesitaba reírse de lo sagrado. Había aprendido que la verdadera libertad no estaba en negar, sino en entregarse a algo más grande que él. Mariana se le acercó y con voz suave le dijo: «Tu vida ya no será la misma, pero recuerda, esto apenas comienza». Él asintió con una sonrisa sincera. «Lo sé, y esta vez no quiero huir». El pueblo siguió su vida con nuevas esperanzas, y aunque Ernesto aún cargaba con el recuerdo de sus errores, ahora lo hacía sin miedo, sabiendo que cada día era una oportunidad para caminar distinto. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal para no perderte más relatos que transforman el alma. Y ahora haz clic en el video sugerido en pantalla para seguir descubriendo historias que te inspirarán. Porque hasta el hombre que un día se burló del altar puede encontrar la voz que lo llama y cambiar su destino para siempre.